Los aceites que se obtienen comercialmente pueden someterse a ciertas transformaciones que modifican sus propiedades químicas. Algunos requieren que los lípidos tengan cierta tendencia a la cristalización, otros determinado punto de fusión o ciertas propiedades de untuosidad. Actualmente se han desarrollado lípidos que resisten la oxidación y la hidrólisis y que pueden permanecer sólidos o líquidos en un cierto intervalo de temperatura. Estos se usan en el frío de papas y el tostado de cacahuates, en aderezos como agentes acarreadores de vitaminas y sabores. Estos procesos de modificación se dividen en interesterificación, fraccionamiento e hidrogenación. La interesterificación es un proceso generalmente enzimático al que se someten las grasas polisaturadas o aceites. El fraccionamiento es el proceso por el cual se obtienen los sólidos que existen en un aceite por una cierta temperatura, separados de los líquidos que coexisten a esa temperatura en ese aceite. La hidrogenación es un proceso químico mediante el cual los aceites se transforman en grasas sólidas mediante la adición de hidrógeno a altas presiones y temperaturas en presencia de algún catalizador. Este proceso consiste en que los aceites que se encuentran en estado líquido pasen a estado sólido o semisólido. Esto se da mediante añadir moléculas de hidrógeno al parte de las grasas insaturadas para volverlas saturadas. En los enlaces dobles que se encuentran entre carbonos se convierten en enlaces sencillos y es ahí donde se integra el hidrógeno. Se dice que se da una hidrogenación intensiva cuando el producto final tiene un estado sólido al 100% y cuando se da una hidrogenación parcial es cuando se obtiene un producto semisólido. Todo esto se hace con la finalidad de alargar la vida de algún alimento y aparte se le mejora su textura. Pero es necesario saber que para que un aceite pueda ser hidrogenizado necesita estar, uno, refinado y dos, completamente seco. Comúnmente este proceso se lleva a cabo mediante el sistema por lotes o de batch, el cual consiste en la interacción de un gas con un líquido en presencia de un catalizador, que podría ser el níquel, y la temperatura varía desde 120 grados hasta 220 grados Celsius. En las reacciones de hidrogenación, los ácidos grasos insaturados están sujetos a tres transformaciones. La primera sería la saturación de dobles ligaduras, la segunda la isomerización geométrica cis y trans y la tercera isomerización posicional. Las características físicas y químicas de los compuestos hidrogenados dependen de la intensidad con la que se den esas tres transformaciones, y en un solo ácido graso pueden suceder hasta dos. El proceso de hidrogenación permite lograr varios objetivos a nivel tecnológico. Modifica la composición de grasas y aceites y por lo tanto su composición física y química. Disminuye la insaturación de ácidos grasos e hidrogena enlaces múltiples que existen en un aceite. Esto se hace para mejorar su resistencia de oxidación a nivel atmosférico. Y se producen grasas con propiedades físicas determinadas para un uso determinado. La interesterificación de los lípidos es el proceso por el cual los grupos acilos de un trialglicerol se reacomoda o igual la reacomodación o el reordenamiento de las diferentes moléculas de diferentes trialgliceroles. Para esto van a ocurrir tres reacciones, que es la acidólisis, que es la reacción entre un grupo éster y un ácido, la alcohólisis, que es la reacción entre un grupo éster y un alcohol, y el más usado en la industria de modificación de aceites y grasas, que es la transesterificación, que es la reacción entre dos ésteres. Algo muy importante de la interesterificación de los lípidos es que a diferencia de la hidrogenación, este no afecta las saturaciones de las grasas y tampoco crea isomerizaciones. Esto hace que se puedan crear mejores bases grasas no trans que ayudan para la creación de alimentos como margarinas o mantecas. Hay tres tipos de interestificación. La primera es la interestificación al azar, que esta ocurre al alcanzar el equilibrio establecido por la probabilidad de distribución. Este no se lleva a la práctica debido a que los triglicéridos se reesterifican de diferente manera. La segunda interestificación, también llamada interestificación dirigida, logra una distribución que se alcanza a desplazar el equilibrio de la reacción a una temperatura en la que los triglicéridos trisaturados cristalizan y se precipitan en la fase líquida. La tercera interestificación, también llamada interestificación enzimática, se efectúa entre los 60 y 70 grados centígrados con una lipasa y a condiciones anilas,
que esto propicia lo que es una hidrólisis con el agua. Esto tiene una especificidad mayor y se maneja más fácilmente, pero el problema es que es más costosa y genera lo que son ácidos grasos libres y ácido glicerol. Yo os voy a introducir al tema del fraccionamiento. El fraccionamiento es el proceso por el cual se elimina de un producto graso pequeñas cantidades de otro cuya presencia es perjudicial. A este también se le conoce como la separación controlada de fracciones aceite-grasa, y este puede darse a bajas temperaturas, conocido como fraccionamiento en seco, o con disolventes, conocido como fraccionamiento con disolventes. Este proceso no va a cambiar la naturaleza química de los ácidos grasos y consiste en enfriar la grasa de una manera lenta, donde los triglicéridos se comienzan a cristalizar de forma selectiva, lo que va a permitir que se pueda separar fraccionalmente. Cabe destacar que el punto de fusión va a ser afectado según la saturación de este. Mientras más saturada sea la cadena, mayor será el punto de fusión. Mi compañera va a dar un ejemplo explicando con el aceite de palma. El aceite líquido se enfría a una temperatura en la cual los ácidos grasos con un punto de fusión más elevado comienzan a formar cristales. Esto quiere decir que las moléculas o los átomos se organizan perfectamente bien para así formar un sólido. La mezcla cristalizada se bombea a través de una prensa de filtro para así separar las fracciones líquidas y sólidas. La fracción líquida se bombea para ser extraída de la prensa de filtro. Esta fracción es líquida a temperatura ambiente y se conoce como oleína. Por otra parte, la fracción sólida se conoce como estearina y esta forma una fina capa de cristales en la membrana. Al introducir aire por la membrana, se elimina completamente la capa de finos cristales formada por la fracción sólida. Es así como nos damos cuenta que cada fracción es una mezcla de ácidos grasos, cada una con un punto de fusión diferente. Por ejemplo, la oleína, su punto de fusión es de 23 grados centígrados y de la estearina, su punto de fusión es de 53 grados centígrados. Esto les permite conservar sus características físicas.